Bien, hermanos, feliz sábado a todos, hermanos. Feliz sábado a todos los que estamos aquí, pero también un feliz sábado muy especial a todos los que nos miran a través del canal internacional Holan 7, a través de la televisión de California, TV Latino Visión 2020 nos miran, y a través del canal de la iglesia, a través de Facebook, YouTube, a través de la radio internacional también de Holan. Así que muy agradecido en esta mañana por el privilegio que Dios nos da de que este mensaje llegue al mundo. No se queda aquí estacionado nada más en este lugar. Este mensaje llega a muchas personas en distintos países. Y en estos momentos que estamos viviendo, momentos difíciles, circunstancias difíciles, pues un mensaje de la palabra de Dios es un mensaje animador y de consuelo para nosotros. Así que tengamos un feliz sábado todos aquí. Repito, y todos los que nos están viendo internacionalmente sean bienvenidos. Vamos a pedir la bendición divina para comenzar nuestro estudio. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias infinitas, Señor, porque sabemos que es un privilegio ser hijo tuyo, ser adorador en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, en este sábado a todos tu pueblo, a todos tus hijos, derrama ricas y grandes bendiciones, a todo tu pueblo diseminado por la tierra, por los distintos lugares. Hoy sabemos que en circunstancias difíciles, adversas, pero sabemos de que en medio de esas circunstancias tú nos das un ánimo y un consuelo para poder enfrentar estas situaciones difíciles, estas situaciones de angustia. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a recibir tu palabra con anhelo, con agrado, y danos esa bendición especial por medio de tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar, ¿verdad?, un tema importante como todos los temas. Hemos venido estudiando a lo largo de unos 3 sábados anteriores a este tema, temas relacionados a la profecía, que tienen que ver con la coyuntura actual, los momentos que estamos viviendo, porque sabemos que esto que está ocurriendo es una de las señales descritas y bien marcadas en Mateo 24 que estudiábamos anteriormente. Así que hoy vamos a estudiar un poco el tema se llama señales de advertencia. Vamos a iniciar con un texto bíblico que lo hemos usado bastante cuando estudiamos las profecías bíblicas, cuando estudiamos un mensaje muy especial. Y este texto bíblico se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Nos introducimos con ese texto. Y dice la palabra inspirada del apóstol Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay otro escrito también del apóstol Pablo que tanto lo mencionamos, lo estudiamos, hasta lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad?, que se encuentra en Romanos 15:4. Lo sabemos bastante bien ese texto, muchos lo mencionamos. Y dice que todo lo que se escribió en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza, para la enseñanza principalmente de esta iglesia que ha alcanzado el fin de los siglos. El apóstol Pedro también tiene un consejo muy similar al del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice que lo que le ocurrió a Israel lo tomemos como ejemplo, como lecciones, ¿verdad?, para que no caigamos en los mismos errores que cayó Israel. El Israel moderno no tiene que caer, no tiene que pisar los mismos errores, caer en los mismos errores en que cayó el Israel antiguo, porque para eso tenemos las lecciones de advertencia para no caer en los mismos problemas. El apóstol Pedro también habla de lo mismo. A esto se les reveló, ¿verdad?, que no para sí mismos, sino para nosotros. Esa parte es la que me interesa más. El apóstol Pedro está diciendo que a los profetas en el antiguo, porque en el tiempo del apóstol Pedro la palabra de Dios era, la Biblia era el Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pedro dice que a estos, ¿quiénes son estos? A los profetas se les reveló no tanto para su tiempo,
sino principalmente, decía Pedro, en ese tiempo para su tiempo. Pero sabemos que principalmente es para este tiempo final, para esta última generación que tanto necesita el consuelo, que tanto necesita señales de advertencia y que tanto necesita fortaleza, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo. Una cita inspirada que nos ayuda, que va relacionada, va afín a los dos pasajes que nosotros acabamos de estudiar. Se encuentra en Mensaje Selecto, también la hemos citado, y dice en el tomo 3, en la página 386, cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas ¿para quién? Para nosotros. Y decíamos la otra vez, hemos venido estudiando profecías del Antiguo Testamento, cómo se aplican a este tiempo final. Estudiábamos profecías de los profetas menores, como la de Sofonía, ¿verdad? Otro, la de Joel, y hoy vamos a estudiar otro profeta menor. Y vamos a ver que esa profecía del profeta que vamos a estudiar hoy, que es el profeta, Amós, que es el profeta Amós, esa profecía podemos decirle que tiene una aplicación bastante interesante para este tiempo. Bien, vamos a Amós 1:1. Vamos a introducirnos al libro de Amós, en el capítulo 1, en el verso 1. Miremos lo que dice la palabra inspirada. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. ¿Qué es lo relevante de este pasaje? Es la ubicación del tiempo en que profetizó el profeta Amós, y fue en el tiempo de Jeroboam, porque Amós, dice la historia, y tenemos un recuento histórico, dice que el ministerio de Amós, como el ministerio de Oseas, que fueron profetas que profetizaron principalmente en el reino del norte, en el reino de las 10 tribus. Recordemos que Israel fue dividido, después del pecado de Salomón, fue dividido en 2 partes, el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Y que en el reino del norte estaba constituido por 10 tribus, y a ese reino fue que fueron dirigidas las profecías de Amós. Es muy importante esto. Y ahí aparecen los años, pues, la fecha en que fue dirigida. En el diccionario bíblico adventista tomamos una parte histórica que es muy importante. La historia es muy importante porque nos ayuda en la profecía a entender bien las profecías, ¿verdad? La historia bíblica es muy importante manejarla a la hora de tocar un tema profético. En los días, dice la historia en el diccionario bíblico adventista, en la página 49 y 50, en los días de Jeroboam II, un rey de Israel, estaba en el punto máximo de su poder. Recordemos que existió otro Jeroboam al comienzo, y ya sabemos que esta cadena de los Jeroboanes fueron reyes idólatras, fueron reyes perversos e idólatras, fueron los reyes prácticamente que fueron los que difundieron más la idolatría en este reino del norte. Y este es el segundo rey de esa categoría, Jeroboam II. ¿Qué es lo que ocurría? Lo importante es ver qué estaba pasando en ese tiempo, para que lo comparemos con estos tiempos. Eso es lo más importante, esa es la lección que tenemos que aprender. ¿Qué estaba ocurriendo en los días de Jeroboam II, reino de Israel de las 10 tribus? Dice que Israel estaba en su máximo poder. Ese dato histórico es muy relevante. ¿Y qué significaba que Israel estaba en su máximo poder? Dice que en ese tiempo el reino del norte fue el periodo, pudiéramos decir, de mayor prosperidad material. Ahí el reino prosperó materialmente. Dice que sus territorios los extendió, las conquistas, en la guerra, ganaban la guerra, y ellos creían que tenían el favor de Dios. Pero ¿cómo estaba ese pueblo? Materialmente, pues tenían mucha plata, se habían enriquecido más los ricos. Vamos a leer un poquito el recuento histórico. Como resultado, dice, una marea engañosa de prosperidad cubrió al país. Es decir, había una prosperidad material y ellos creían que Dios estaba con ellos, porque como
lo tenían todo, pero esa prosperidad era aparente. No había espiritualidad en el reino del norte. Había un problema serio, a pesar de esa prosperidad material. Hermano, no siempre la prosperidad material es un símbolo de que haya espiritualidad. No siempre. De que hay un crecimiento espiritual. No siempre el crecimiento material, no siempre nos va a ser una señal que prediga que estamos bien espiritualmente. Es un problema, el diablo nos puede llevar por ese camino. Recordemos que la palabra inspirada dice que hay caminos que parecen ser derecho al hombre, pero al final, ¿cómo son esos caminos? De muerte. Así que no tengamos en mente, como el evangelio que se predica hoy en muchas iglesias, es un evangelio de prosperidad. Hermanos, tengamos mucho cuidado a la hora de ese evangelio. Es verdad que Dios nos da bendiciones, pero también Dios permite pruebas para que seamos probados, para ver de qué material estamos hechos. Es muy importante esto. Sigamos con la historia porque es importante esto. Dice que en ese tiempo la idolatría floreció. Mire, tenían dinero, era un país rico, respetado por los que estaban en su alrededor, pero ¿cómo estaban internamente? Dice que la idolatría floreció y el estado moral de la sociedad cayó ¿a qué? Al punto mínimo. ¿Cómo estaba la sociedad? Perversa. No había respeto por nada. Dice ahí, los ricos oprimían a los pobres y los jueces vendían la justicia al mejor postor. ¿Cómo estaban los sistemas de justicia? Dice, corruptos. Igual que hoy. ¿Quiénes son los que están más ricos hoy? Los que tienen más dinero, que se enriquecen. Los capitalistas. La gente que tiene dinero se enriquece cada día más a costa de la opresión de los pobres, ¿verdad? Y recordemos cómo está la justicia hoy. La justicia hoy en el mundo, ¿cómo están los sistemas de justicia? Está pervertido. Y dice aquí en esta parte histórica, para que miremos la condición de Israel en ese tiempo, y ni los gobernantes ni el pueblo del reino del norte se daba cuenta de que su nación estaba vacilando al borde mismo de la catástrofe, y que 40 años más tarde la nación dejaría de existir y su pueblo sería llevado al cautiverio, que es el cautiverio asirio. Ocurrió eso. No se daban cuenta, ellos creían que estaban bien, estamos bien, Dios está con nosotros, y Dios no estaba con ellos. Y 40 años después, aproximadamente, vino la destrucción sobre ellos, porque no pudieron recibir las amonestaciones de los profetas. Vamos a seguir con un poquito más de historia en el comentario bíblico. El propósito principal de Amós, ¿qué fue? ¿Para qué fue enviado Amós? Para llamar la atención al pueblo de ese momento de sus pecados, y hasta donde fuera posible, dice, inducirlo, instarlo al arrepentimiento. Dios envía a Amós. Amós va a llevarle un mensaje a esta nación rebelde, que si ella no se arrepiente va a sufrir consecuencias. Y el mensaje de Amós fue ese mensaje que hoy vamos a ver, ¿verdad? Amós dice, no lo voy a leer literalmente por el tiempo, pero tengo que avanzar. Dice que se sintió impresionado, conmovido por el lujo que había, los ricos tenían un gran lujo. Dice de que esa prosperidad estaba basada, dice, en despilfarro. Había mucha orgía, había mucho libertinaje de los ricos, los cuales oprimían a los pobres. Dice que pervertían el derecho, pervertían la justicia de ese tiempo mediante cohecho y extorsiones. Bien, ahora vamos a ver nosotros las advertencias que Dios le manda a Israel de ese tiempo. Le manda señales de advertencia. Miremos algo, hermanos, interesante. La misericordia de Dios es amplia, es grande, y Él no puede enviar juicio sin primero mandarle señales de misericordia, señales de advertencia a su pueblo. Nunca va a enviar un juicio de Dios anticipadamente, por eso el mismo Amós escribe de que Dios no va a hacer nada en secreto, antes lo revela a sus siervos los profetas. Es muy importante. Miremos esas señales que Dios le dio, ¿verdad?, al pueblo de Israel. La vamos a ir describiendo, pero primeramente vamos a comenzar con los primeros pasajes del capítulo 4, ahí están concentradas las señales. Miremos cómo se dirige al pueblo de Israel.
Miremos el término que utiliza. Oíd esta palabra, vacas de Basán. ¿Cómo le dice al pueblo de Israel? Vacas. Oigamos bien. ¿Y por qué utilizó ese término? Vamos a explicarlo. De eso se trata. Vacas de Basán. Basán era un lugar. Y ese lugar quedaba al otro lado del río Jordán, en Palestina. Y Basán era un lugar donde había ricos, se caracterizaba por tener ricos pastizales, donde el ganado se desarrollaba bien, donde el ganado se desarrollaba hermoso, ¿verdad? Esos ganados, cuando comen bien, son bien desarrollados, son bien hermosos. Entonces les dice, compara a las personas, vacas de Basán, al pueblo de Israel, a los ricos, sí, porque ahí dice que está ahí en el monte de Samaria, que oprimía a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. ¿A quién se dirige? A los ricos opresores. ¿Cómo estaban? Como las vacas de Basán. Estaban enriquecidos, ¿verdad? Tenían tanto dinero y aquellos pobres los oprimían. No tenían nada. Entonces se dirige muy especialmente a esa población. Sigamos viendo. Entonces en este primer pasaje nos revela Dios la condición de Israel, cómo estaba, ¿verdad? Los ricos, el sector enriquecido, eran los que tenían mucho dinero, mientras tanto los pobres cada día estaban más oprimidos y los menesterosos. Pero Dios les envía un mensaje. Ustedes que están ricos, enriquecidos, dice que oprimen al pueblo, dice, si ustedes no cambian de esa situación, mire lo que les va a pasar. Y ahí les manda un mensaje de juicio en los versículos 2 y 3. ¿Qué le dice Dios? Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, le dice a esa nación, a los hombres, ¿verdad? A los dirigentes principalmente, al sector enriquecido, porque los pobres eran oprimidos. A ellos fue el mensaje principalmente. He aquí, vienen sobre vosotros días, una profecía, en que os llevarán con ganchos, oiga bien, y vuestros descendientes con anzuelos de pescador. ¿Saben a qué se referían eso? Al cautiverio asirio que le iba a llegar. ¿Qué pasó en el cautiverio asirio? Nos dice la historia. Fueron llevados disparcidos, ¿verdad? El reino del norte, fueron llevados prisioneros, cayeron en cautiverio, fueron disparcidos en distintos lugares. Eso les ocurrió. Pero ahora vamos a las señales de advertencia, concentrada en el capítulo 4, en los versículos del 6 al 12. Esto es importante porque aquí vamos a tomar lecciones para nuestro tema. Esto es importante entenderlo porque esta es una lección para nosotros, principalmente para este tiempo. Después vamos a ver la aplicación en este tiempo. Pero primero tenemos que ver lo anterior. ¿Qué dice el versículo 6? Miremos las señales de advertencia que Dios les envía para ver si ellos entienden. Dios les está dando todavía esas señales de misericordia para no llevarlos a ese cautiverio. Tal vez entendían con esto, dice Dios. Tal vez entienden con esto. Miremoslo. Oíse estar, dice, a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Qué está diciendo ahí en el versículo 6? ¿Qué permitió Dios para que ese pueblo se arrepintiera como una señal de misericordia? Hambre, falta de comida. Tal vez así me buscan, tal vez así se arrepiente. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? No volviste a mí, dice Jehová. No se quedó ahí como un Dios amoroso, como un Dios que no quiere la destrucción de nuestras vidas. Volvió a darle otra oportunidad y otra señal de arrepentimiento. ¿Cómo vino después en el versículo 7? También os detuve, como no entendieron, con la falta de comida que dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. 3 meses sin llover. Vamos a ver si entienden ahora. Vamos a ver si entienden. Dice. 3 meses sin llover. Y todavía dice Dios, yo en mi misericordia no los voy a dejar a todo el país. Van a ver algunas ciudades para ver si los que van a traer agua a esa otra ciudad reconocen y se arrepienten. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice el pasaje bíblico. Ahí lo dice.
E hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. ¿Cuál fue la reacción? Dice que vienen 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, las que no tenían. Y no se saciaban con todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no se saciaban. Dice, con todo dice, no os volviste a mí, dice Jehová. Sigue Dios llamando al pueblo de Israel. ¿Y ahora con qué? ¿Qué toca ahora? Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró nuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. ¿Qué es lo que pasó? Vino una plaga de langosta. ¿Y qué pasó con la agricultura, con los cultivos? Los arrasó. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? ¿Ah? Nunca os volviste a mí, dice Jehová. Mire qué rebelión, ¿verdad? Pero no nos asustemos, que así está la condición de nosotros hoy, en este tiempo del mundo. No nos asustemos. Vamos a continuar leyendo. Sigue en su amor Dios, en su incansable amor, sigue mostrando señales de advertencia, señales de misericordia para atraerlo. Miremos lo que sigue. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. ¿Qué es lo que está pasando ahora con este fenómeno, con esta peste? Mortandades. Hay mortandades. Esto que está ocurriendo es señal de misericordia, una señal de advertencia, ¿sí o no? Claro, Mateo 24 lo describe. Es igual. Sigamos leyendo, después vamos a entrar en detalle a esa explicación. ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que pasó? Dice, ahí detalla, ¿verdad? El versículo dice, unos detalles, maté a espada a vuestros jóvenes. Se refiere ahí cuando ellos se enfrentaron a una guerra, dice la historia, con Siria, y ahí murieron muchos jóvenes, murieron muchos hombres, y ni eso pudo suavizar el corazón de ellos. Dice, mas no os volviste a mí. Versículo 11, sigue Dios insistiendo, os trastorné, ¿como quién? Como trastornó a Sodoma y Gomorra. Mire, va avanzando, Dios va permitiendo. ¿Y qué más dice el pasaje? Y fuiste como tizón escapado del fuego, todavía Dios le ayudó. ¿Qué pasó la reacción? No volviste a mí. Versículo 12 es el clave y es el centro del estudio de esta mañana. Y es algo que meditemos en la última parte de ese versículo. ¿Para qué Dios permitió esas cosas al pueblo de Israel? Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Aquí viene la parte importante. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y hay un comentario, me voy para no explicar tanto yo, porque mejor miremos el comentario, la parte histórica, el comentario de este pasaje que me gustó y es muy importante. De todo lo que vimos, de todo lo que mencionamos ahorita. Dios usa, o lo vimos en la lectura, en los estudios, todos los medios posibles para salvarnos. ¿Es así o no es así? Lo hizo con Israel. Antes de qué? De que proceda a tomar medidas extremas. Después que ellos no accedieron a los llamados de misericordia que Dios le hizo, ¿qué vino después? El cautiverio. Se perdió Israel. Fueron llevados a cautiverio, esa nación como nación se perdió. No tuvo más oportunidad. Todavía Judá tuvo oportunidad, pero ellos no. Aplicado a nosotros. Si no se reconocen los beneficios, Él envía castigo. Estos castigos, dice, no tienen el propósito de destruir. Dios quería destruir mediante esos castigos que envió al pueblo de Israel. No, era llamar la atención a que se arrepintieran. Dios hoy mismo opera de la misma manera. Todas estas cosas que están ocurriendo ahorita no son para destruirnos. Son medios de misericordia que Dios utiliza para que nos acerquemos a Él. Para que reflexionemos. Para que los hombres busquemos al Dios verdadero. Sigo leyendo. Dice... Esto no tiene el propósito de destruir, sino de abrir los ojos de los transgresores, de modo que los hombres puedan ver a Dios y se arrepientan. Los juicios de Dios son pues señales tanto de su gracia como prueba de su ira. Bien,
Ahora para nuestro tiempo. Dios, la Escritura dice que Dios es el mismo. Dice, porque yo Jehová no cambio, por eso no vais ser consumidos, hijos de Jacob. Dios es el mismo. El carácter de Dios se mantiene inalterable. Entonces no va a cambiar Dios su carácter, no va a cambiar Dios su misericordia, que le dio misericordia a aquellos pueblos y a nosotros no. Dios tiene misericordia todavía para nosotros. Miremos en las señales de advertencia grandes que hay, ¿verdad? Ahí en San Mateo, en el capítulo que estudiábamos 24, ¿verdad? Dice que se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá, estos pasajes ya lo hemos estudiado, solo los menciono. Y habrá, dice, pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Ahí aparece en amarillo registrado pestes y hambre. Son dos señales de este tiempo. Dos señales que aparecen bien remarcadas en Mateo, que están siendo hoy consideradas como señales verdaderas de este tiempo. Sin embargo, hemos pasado desapercibidos algunas veces esa señal de la hambre y algunas veces de la peste. Hasta ahora nos damos cuenta, hasta ahora con este gran problema que tenemos, nos estamos dando cuenta mucho que esta es una señal. Pero esa señal Dios la había enviado desde hace mucho tiempo. Vamos a ver algunos detalles. Miremos lo que dice el Consejo Inspirado, nos amplía. ¿Qué espera para el tiempo? Antes de la venida de Jesús un poco. Van a aumentar las hambrunas. Esa es una señal. Igual que en el antiguo Israel hubo hambruna, sí hubo. Hoy también Dios para este tiempo, el mismo Jesús lo dijo, antes que yo venga, una de las señales va a ser el hambre que va a haber en la población. ¿Y qué más dice? Las pestilencias, las epidemias, barrerán ¿a cuánto? A miles. ¿Está ocurriendo eso? Está ocurriendo. A miles. ¿Saben cuántos muertos van ahorita? Más de 150,000 muertos. Y se esperan más muertos. A miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Todavía hay misericordia y gracia que Dios retiene todavía los vientos. Pero hay un momento que Dios ya no va a retener los vientos, ¿verdad? Y le va a dar toda libertad al diablo y el diablo va a destruir. Miremos algo interesante también. Este escrito inspirado en Maranata, Señor viene, en Evento de los Últimos Días, aparece en la página 24, Maranata, página 172, 1897. Habrá escenas finales en las escenas finales de la historia de esta tierra. ¿Qué es lo que va a prevalecer? La guerra prevalecerá, habrá epidemias, ya la estamos viendo, habrá mortandad, ya la estamos viendo, y habrá hambre, ya la estamos viendo. ¿Qué más dice? Incendios, ya ni se diga los incendios en los Estados Unidos, en Australia, las grandes devastaciones que hace, inundaciones, ni se diga. ¿Y Dios, cuál es el mensaje que nos da? Con todo esto que va a ocurrir, debiéramos estarnos alistando, es una preparación, debiéramos estarnos alistándonos para las mansiones que Cristo ayuda a preparar para los que le aman. Es decir, todo eso que está ocurriendo, más bien, en medio de estas dificultades, démosle gracias a Dios que todavía Él nos advierte y nos está diciendo, está dando señales, prepárate, como al pueblo de Israel, porque estás mal. Prepárate, este es el momento que te prepares porque van a venir tiempos más difíciles. Recordemos que se encuentra en la palabra de Dios registrado que va a haber una angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente. El gran tiempo de angustia que se espera, que nadie ha pasado por esa experiencia. Entonces, pero ahorita, estos son juicios mezclados con misericordia, son pequeños juicios. Como decíamos la otra vez, son pequeñas lloviznas. Todavía el aguacero no ha venido. El aguacero no ha venido todavía. Pero sigamos estudiando, ¿verdad? A lo largo del estudio vamos a aplicarlo. No hemos visto esto nosotros en el mundo, a veces no vemos ni las noticias interesantes, ¿verdad? Y hay algunos que pasamos viendo otras noticias que no son importantes. Por ejemplo, en el mundo, principalmente en el sector de África y otros lugares también, hay mucha hambre. Hay mucha hambre, así lo describe un informe de la ONU, de las Naciones Unidas ahorita, reciente, hace como 8 meses.
Y ese informe de la ONU advierte que hay más de 820 millones de personas padeciendo hambre en el mundo. No es comiendo a media, padeciendo hambre en el mundo. Se imaginan 800, más de 800, casi los 1.000 millones de personas con hambre. Y esto va a ascender porque la palabra de Dios dice que a medida que se aproxime la venida de Jesús van a haber más hambruna y más hambruna y más hambruna y más peste. Así que esta peste del coronavirus pasó ahorita, puede venir otra peor. Porque las otras que vinieron supuestamente no fueron tan peores como la gripe aviar, la gripe porcina, mató gente, como el ébola que mató mucha gente ahí en África también, pero este ha venido peor y el que viene, si viene, va a ser peor porque la palabra de Dios lo dice. Así lo dice la palabra de Dios, hermano. Bien, no vamos a leer lo literal por el tiempo también. Dice un poquito este informe de las Naciones Unidas por tercer año consecutivo. Estamos hablando ahí, el informe el 16 de julio del 2019. Quiere decir que 3 años antes del 2019, el mundo padeció hambre, es decir, el hambre en el mundo aumentó aceleradamente en estos 3 años. Ha aumentado más que en los otros años. Y se concreta en el 2018, dice, fueron un total de 821.1 millones frente a 811 del año anterior, de 2017. Así lo detalló ese informe, ¿verdad?, de la seguridad alimentaria y de nutrición en la ONU, del mundo, ¿verdad?, realizado por la ONU, ¿verdad?, por 5 agencias de la ONU. Y ellos dicen en este informe de que el problema del hambre se debe principalmente a la pobreza, principalmente a una débil recuperación económica tras una crisis mundial que hubo en el año 2009, la famosa crisis del 2009, ¿verdad?, que hubo. Se ha hablado de eso mucho en los medios, la crisis del 2009. Eso empobreció mucho a los países más pobres, ¿verdad?, los empobreció más. De manera que esos países más pobres, ellos ahora están en una situación muy difícil de desnutrición, dice ahí el informe. Si nosotros leemos un poquito para allá, vamos a saltarnos. Dice que el documento concreta que el factor más importante fue la débil recuperación, decíamos, económica a través de la crisis del 2008 y 2009. De los 77 países que experimentaron un aumento de desnutrición, ¿cuántos países dice? 77 países aumentaron el problema de la desnutrición en el mundo, o sea, no comen bien. ¿Y qué más dice aquí? Entre el 2011 y 2017, 65 sufrieron países una desaceleración o una contracción de sus economías de manera simultánea, y entre estos 52 dependían altamente del comercio de productos básicos y el vaivén de sus precios. Así que importante eso. Pero miremos algo interesante que ha ocurrido en el mundo, que también ocasiona el hambre. También genera hambre. ¿Y qué es? Las sequías. El fenómeno de la sequía. Aquí hay un dato también de la ONU siempre, ¿verdad?, de ACNUR. En el 2019, una gran sequía en Afganistán. Dice que esa sequía arruinó la cosecha de buena parte del país, y dice que llevando a cientos de miles de personas ¿a qué? ¿A la pobreza? No, a la miseria, peor que la pobreza. Según datos de la ONU, 260.000 afganos se vieron forzados a huir de sus hogares a causa de la sequía durante el 2018. Nosotros ni cuenta nos damos de eso. Oímos decir, pero no le tomamos que esas son señales de advertencia de que Cristo Jesús está cerca. Son señales. Sigamos con las señales. Hay una parte en África que le llaman el Cuerno de África, una región, una zona que es una zona donde hay mucha pobreza y es una zona muy seca. Ahí poco llueve y está compuesta por muchos países, no sé si como 10, 12 países, no sé cuántos países, muchos países. Y esa zona es una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Aquí dice, ¿verdad?, en el escrito, que tiene un clima árido, muy seco. Y dice que en esa zona esto ha provocado mucha muerte del ganado. Y en las cuencas subterráneas hay poca agua. De manera que han habido sequías severas. Se contemplan 4 sequías, dice,
en el presente siglo, y la más grande fue la última en el 2017. O sea, el cambio hacia un clima más extremo está poniendo en grave riesgo de hambruna. Oiga bien, se prolifera más el hambre a una de las regiones más pobres del planeta. Sigamos en Sudáfrica, ahí mismo. En el año 2017, dice, en Sudáfrica hay una ciudad ahí en Sudáfrica, una de las principales, que se llama Ciudad del Cabo, y que esa ciudad tiene aproximadamente unos 4 millones de habitantes, y en esa ciudad ha habido, en toda esa zona de Sudáfrica, mucha escasez de agua, dice. Dice que ha llegado al momento de que hasta que el suministro de agua de la ciudad, dijo que se iba a cortar en abril si no se mejoraba la situación. El ultimátum tuvo un efecto, dice, disuasorio entre la población, que comenzó a concienciarse e hizo descender abruptamente el gasto de agua. Hay una crisis del agua en esa región, pero no solo en África, aquí en América del Sur también. Hubo una mega sequía, dice, ahorita hace poco, el año pasado en Chile. Si ustedes miran ahí esa lámina, dicen que ahí era un sector turístico, una laguna, hace pocos años. Y ahora esa laguna, eso es lo que queda del resto de la laguna. Un sector turístico bien visitado, y miremos lo que ha ocurrido, ¿verdad? Hoy como uno de los símbolos grandes de la sequía. Pero miremos algo más grave y más serio, que esto va provocando, repito, el hambre. El hambre, va acelerando más el hambre, va extendiendo más el hambre. Ahorita acaba de ocurrir esto, ahorita. Una noticia alarmante, muchos países fueron afectados por esta plaga de langosta. El Programa Mundial de Alimentos considera esta epidemia como la plaga migratoria más peligrosa del mundo. El repunte actual, que comenzó en el 2019, es el peor de los últimos 25 años en Etiopía y Somalia, y el peor de los últimos 70 años en Kenia. Y mire, ahí menciona, si ustedes miran los países involucrados que afectó esa plaga, no fueron 2 ni 3 países, fueron muchos países. Eso genera más hambre, y son señales que el mundo las ha pasado desapercibidos, solo porque vino el coronavirus y afectó y mató a un montón de gente, pero de hambre han muerto más gente todavía que el coronavirus. De hambre mueren más personas que el coronavirus, y ni siquiera nos llama la atención de que esa es una de las señales grandes de que Cristo está por venir, ¿verdad? Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11. Miremos algo interesante, ahora aplicado a lo de hoy, lo que estamos viviendo hoy. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y con este coronavirus, el mundo se transformó, hermano. Vienen unos cambios muy serios en nuestras vidas. Y dice, y vamos a verlo por qué. Dice, y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas hoy muestran que tiempos difíciles están por sobrecogernos. ¿Quiere decir que los tiempos que nos esperan son más difíciles que esto? Sí, la palabra de Dios lo dice. Claro que lo dice la palabra de Dios. Miremos otras citas, miremos algo interesante, una aplicación ya. Los científicos en el campo de la sociología y en otros campos que estudian las sociedades, ¿verdad? El efecto de las sociedades, dicen ellos que el coronavirus cambió el mundo. Y es verdad, lo vamos a ver en los detalles. Dice que el coronavirus llegó para cambiarnos, dicen los científicos. Y no solo en la vida cotidiana, vino a cambiarnos en las costumbres, en la sociedad, en la economía y en la cultura. ¿Qué pasó? Vamos a ver más adelante datos económicos. ¿Qué va a pasar? Es decir, ahorita el virus causó destrucción en el aspecto de las muertes y de los infectados. Pero dicen que lo más horroroso que viene y que está produciendo ya es la cuestión económica. Ese es el problema principal. ¿Cómo va a quedar? De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, me estoy adelantando.
Dicen estos estudiosos, no vamos a ser los mismos. El mundo no va a ser el mismo. Lo que nos está sucediendo va a modificar al ser humano y su entorno. La pandemia afectará desde la forma en que trabajamos, lo vamos a ver, y ganamos el dinero hasta el funcionamiento de industrias y comercios. Se va a acelerar más el progreso tecnológico. Eso lo vamos a ver. ¿Y cómo lo vamos a ver eso? Este historiador israelí, de mucho crédito, un hombre estudioso, un hombre intelectual, dice él, ¿verdad?, que ha escrito muchos libros relacionados con estos temas. Él dice que vamos hacia una sociedad de vigilancia totalitaria masiva, peor que la del problema de las Torres Gemelas. Ustedes sabían que con el problema de las Torres Gemelas en los Estados Unidos se promulgaron muchas leyes en los Estados Unidos y a nivel mundial contra el terrorismo. Y que esas leyes contra el terrorismo, las famosas leyes patrióticas, ¿qué fue lo que hicieron? Nada más. Dice que fue que provocaron mayores pérdidas individuales de las libertades. Se violentaron los derechos individuales, los derechos humanos de las personas. Se violentó la privacidad y eso quedó. Eso quedó. Te vigilaban por todos lados con aparatos. Los celulares te lo interceptaban y todavía existen eso, porque es una ley federal. Todavía existe eso, quiere decir que hubieron leyes, esas son leyes de control, que el nuevo orden mundial hoy las está estableciendo para controlar al mundo. Recordemos que en el tiempo final, la bestia, Babilonia, va a controlar el mundo y lo tiene que hacer a través de todos estos dispositivos. Y esto está, a ese camino vamos nosotros, a ese camino es que vamos. Y miremos algo interesante. Miremoslo hoy en la actualidad, estos datos. Él los da estos datos, ese escritor. Dice que va a haber una vigilancia masiva, ya se está viendo, pero va a ser peor. Se requerirán, dice, certificados de salud para poder viajar. Recordemos que este coronavirus ahorita no se termina. Solo la misericordia de Dios es que puede aplacar esto. Pero según hasta donde el hombre va, pero sabemos que Dios está por encima del hombre, ¿verdad? Yo estoy repitiendo lo que se dice. Dicen que para hacer una vacuna es entre, como tiempo, pudiéramos decirlo rápido, es entre 1 año y año y medio. Dice que ese tiempo tenemos que convivir con el virus. Dicen, pero recordemos que la misericordia divina puede hacer algo, ¿verdad?, por nosotros, ¿verdad? Solamente estoy dando el dato de los hombres, ¿verdad? Bien, ¿qué puede ocurrir? Dice, esto es para vigilarnos. Dice que hoy hay aparatos que miden la fiebre, la presión, y va a haber esos aparatos, ¿verdad?, en los aeropuertos, hay ahorita en las estaciones de tren, en los lugares donde hay concurrencia masiva. Y dice que estos aparatos tienen un dispositivo que con solo que cambie el software, ellos podrían detectar otras cosas que quieren saber de uno, de violentar nuestra privacidad. Desde los sentimientos, dice, pueden investigarte hasta si tenés alegría, si tenés enojo, si sos sospechoso de alguien, si tenés nervios, todos esos aparatos van a detectar eso. Recordemos que en el tiempo final van a haber contra el pueblo de Dios, todo este tipo de tecnología va a ser lanzada contra el pueblo de Dios. Toda esta tecnología va a ser lanzada contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Toda la tecnología posible, pero recordemos que Dios va a estar con nosotros, ¿verdad? Bien. Y ahora viene en cuanto al trabajo, lo que se está dando ahorita. Miren qué puede provocar esto en muchos países. Tal vez aquí, no sé pues hasta dónde aquí ya, pero en muchos países esto ya se está implementando y parece que muchos empresarios grandes e industriales van a implementar este método de trabajo para ahorrar dinero, dicen ellos. Dice que habrá cambio en la forma de trabajo, pues, en lo que le llaman el teletrabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no es necesario que vayas a la empresa, desde tu casa vas a estar trabajando en línea, dice, y vas a estar dirigiendo todas las cosas desde tu casa, sin necesidad que haya una oficina allá, solamente una persona indicada de eso, y entonces lo manejan desde su casa, dice,
Entonces la cuestión digital se va a imponer, dice, se va a consolidar, dice. Todo va a ser, dice, la inmensa mayoría de las cosas va a ser con esto una evolución de la tecnología más rápida. Dice que los empresarios van a ahorrar dinero, ya no van a alquilar tantas oficinas, ya no van a hacer tantos gastos de electricidad. Desde tu casa vas a trabajar, mi amigo, venir a reportarte una vez al mes, dice. Con todos los informes tecnológicamente. Ahora va a ser el mundo de la tecnología, el mundo digital va a desarrollarse. Y por ese medio mundo digital es que nos van a controlar a nosotros también. Ese es el objetivo de todo esto. A eso vamos. Vamos a la crisis económica. ¿Cómo? Miremos, aquí hay un dato, un reporte, cómo va a afectar, o cómo ha afectado, pero cómo va a afectar más la crisis económica en estos países de Latinoamérica. Y se va a generar más pobreza, más desempleo. Recordemos que en Estados Unidos, no sé si tienen ustedes datos, ahorita en la actualidad, esto es algo nunca visto. Hasta ahorita, hace como 3 días, habían 22 millones de desempleados en Estados Unidos por el coronavirus. 22 millones de desempleados. Y lo que ocurre en Estados Unidos nos afecta a nosotros, claro que sí. A toda América Latina lo afecta. Lo que ocurre en Estados Unidos nos va a afectar a nosotros. Y miremos de qué manera nos afecta. Vamos a ver. La crisis económica, dice, es distinta a la que conocíamos hasta ahora. América Latina ha comenzado a recibir el impacto. Y dice que hay muchas empresas que van a la bancarrota. Aquí han cerrado empresas. Y que aquí no ha habido tanta incidencia. Pero en otros países, hermanos, Latinoamérica han cerrado miles de empresas. Hay miles de desempleados, si ustedes miraran, y que esas empresas ya no tienen posibilidad de cierre porque se llevaron su dinero para otro lado. Dice que va a subir el desempleo y se va a catalogar, dice, esta crisis peor que la Gran Depresión de 1929, que es una de las peores crisis que ha habido en el mundo económica. Antes de la Segunda Guerra Mundial fue eso. Igual la que propició la Segunda Guerra Mundial. Hay un economista que es director del CEPAL, que es un organismo de la Comisión Económica para América Latina. Dio una entrevista, dice, a un medio, y dijo él ahí, mencionó los graves efectos que va a tener esta pandemia. Dice que va a haber un desplome económico en América Latina, sus principales socios comerciales, como son China y Estados Unidos. Recordemos que aquí en América Latina, la tecnología china aquí está de manifiesto. Y China le compra mucho a ellos materias primas. Hoy China no está comprando mucha materia prima en América Latina. Quiere decir que hay un problema serio. Eso va a generar quiebre de empresas, desempleo. Pero aquí viene lo más, los Estados Unidos. Como estas economías están en serios apuros por la pandemia, Latinoamérica recibirá el golpe de frente. El descalabro económico a Estados Unidos afecta a toda la región, pero especialmente a México y a Centroamérica a través del comercio, pero también con las remesas. Y lo que ocurre en China también se siente de inmediato. ¿Saben que en México ahorita acaban de decir, hace 2 semanas creo, que habían entrado en una crisis económica porque ya no habían tantas remesas, porque como la gente no estaba trabajando, muchas empresas cerradas en Estados Unidos, los mexicanos que viven en Estados Unidos, que es una de las comunidades latinas más grandes que hay, no enviaban remesas. Entonces, la economía mexicana estaba al borde de creciendo, y como es un país meramente turístico, si ustedes miran en las noticias, en la televisión o en la internet, miran los centros turísticos de México, como son Acapulco, la otra se llama Cancún. Miren, hermano, esos grandes hoteles vacías las playas, y eso generaba unas millonadas de dólares. Entonces, y esto en otros países también, solo miremoslo en México, pero en muchos países, aquí no hubo, ahorita en Semana Santa no hubo Intur, no promovió Intur, no hubo turismo. ¿Eso qué provoca? Pérdidas de divisas, ¿verdad? Ahí lo vemos. Coronavirus afectó el turismo, dice que es considerado como un terremoto económico, dice. Dejado sin oxígeno, dice, a muchos países que dependen de esa actividad, como México, República Dominicana, Cuba y otros países. Es un problema serio, hay menor demanda
de servicio de turismo. Y eso es ahorita y se va a prolongar esto porque la gente va a quedar con miedo. ¿Verdad que vamos a quedar con miedo después de eso? Van a quedar con temor. No. Entonces vienen grandes, mire, aquí viene un descalabro económico, hermano, en estos países. Esto va a acelerar y a generar la crisis que viene, que está por encima. Y que la va a aprovechar el papado. Porque el papado habla de la pobreza, que va a ayudar a la pobreza, que va a abrir un banco contra la pobreza. Aquí están ya creándose las condiciones para que el papado opere y de ahí va a venir la ley dominical. Porque el papado va a inyectar a las economías. Él tiene dinero, el Vaticano es millonario. Va a inyectar las economías de los países, va a ayudarlo. Entonces se va a aprovechar de eso. Nosotros no vemos lo que está ocurriendo, cómo va, cómo el enemigo de las almas va tejiendo el camino hasta llegar a donde él quiere llegar. Y nosotros estamos ahí, la iglesia de Dios dormida. Estamos dormidos. ¿Qué va a haber? Fuga de capitales. ¿Y devaluación de qué? De la moneda. Eso viene, hermano. A no haber divisa, viene a devaluarse todas las monedas de todos estos países, ¿verdad? Las empresas, recordemos, miremos aquí rápido, aquí en Nicaragua. Después del 2018, del problema del 2018, ¿qué ha pasado en este país en estos 2 años? Este país está crítico. ¿Cuántas empresas se fueron? Muchas empresas se cerraron. Por la falta de seguridad se las llevaron. Gringas, China, se llevaron empresas. ¿Cuántos desempleados? Desempleados. Y ahora viene el coronavirus. ¿Qué es lo que va a provocar? Otro problema serio. Un país que estaba pobremente caído, ¿ahora qué va a hacer? Va peor. Esto es tiempo de crisis, hermano. Mire, los capitales están saliendo, dice, de Latinoamérica. Se están yendo. Ya no queremos estar aquí, estos países. Aquí no hay nada, aquí no hay condiciones. Nos vamos de aquí. Se llevan los gringos sus empresas, se llevan los chinos sus empresas, se llevan los japoneses sus empresas. ¿Y cómo nos dejan a nosotros? Más pobres de lo que estamos. Pero ¿qué dice el escrito inspirado? Dice algo. Ojalá esto nos anime. ¿Quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? Pregunto, ¿reconoció las señales de los tiempos el pueblo de Israel cuando Dios se las envió? Estamos reconociendo nosotros las señales de los tiempos con todo esto que Dios nos ha enviado, hambruna, y eso que no hablamos hoy de terremotos, de guerra y de esas cosas, pues. No estamos igualitos. ¿Qué impresión hacen a los mundanos? Miedo nada más. Ya cuando pase todo supuestamente vuelve a la normalidad. Y ahí es donde está el peligro, que ahora lo vamos a ver más adelante, cuando vuelva a la normalidad supuesta. ¿Qué cambios podemos ver en su actitud del mundo? Su actitud no se diferencia a la de los antediluvianos, absortos en su negocio, un deleite mundano. Los contemporáneos de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Mateo 24:39. ¿Recibieron las advertencias celestiales? Sí, las recibieron, pero rehusaron escucharlas. ¿Y qué pasa hoy en día? Asimismo, hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. ¿Es serio esto? Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. ¿Qué nos espera? Una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Pero hay un problema. He venido diciendo que esto va a pasar. Porque ahorita no viene Jesús. Hay más señales. Estos son principios de dolores los de ahorita. Hay unos que andan predicando, hay otras iglesias que ya Jesús ya viene, hasta fecha pusieron que venía en abril. Unos dijeron que venía el 14, otros venían. Eso es pura mentira. Pero sí Dios nos está llamando. Dios está llamando al mundo para que reflexione, pero está llamando a su pueblo para que se despierte y dé el mensaje con más rapidez a nosotros. Para que despertemos nuestra condición de nuestro letargo y demos el mensaje con más rapidez. Vamos a entrar a una etapa de paz aparente, como estaba el pueblo de Israel, que ni siquiera sospechaba lo que le venía después.
Así viene. Pasa el coronavirus o pasa otra pandemia, después quedamos tranquilos, nada ocurrió, todo tranquilo, ya se va a restablecer un poquito esto, que no se va a restablecer totalmente, es una aparente. Dice, estamos en paz y seguridad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando viene? Ese tiempo es el tiempo más peligroso que el coronavirus de ahorita. El tiempo de paz y seguridad que viene es el más peligroso. Lo describe la Biblia. Es el más peligroso, así que como pueblo de Dios no nos confiemos. Dios nos está dando esta señal. Ya sabemos para qué, para que nos preparemos que va a venir Jesús. Esta señal para que pronto abandonemos estos lugares y nos vayamos a los lugares donde debemos de estar, en el campo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces dice que va a venir destrucción repentina. Ese es el tiempo más peligroso. No es el tiempo de hoy el más peligroso. Es el tiempo de paz y seguridad, porque nos vamos a confiar, nos vamos a ambientar a ese tiempo, nos vamos a modelar a ese tiempo y ahí nos vamos a quedar. Así que ojalá, hermanos, que este mensaje nos sirva a nosotros para que reflexionemos. Dios quiere, en este tiempo de ahorita, antes que venga ese tiempo de paz, antes que venga la destrucción, Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Y miremos lo que es su palabra, ya para ir terminando. En Isaías capítulo 1, del versículo 18, versículo conocido. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿A quién llama a estar a cuenta? A nosotros, a su pueblo. Que estemos a cuenta. ¿Y qué significa que estemos a cuenta? Que estemos viviendo la verdad presente de este tiempo. Que seamos un predicador vivo, un canal de luz viviente llevando el mensaje al pueblo, al mundo, porque este tiempo, decirle al mundo que el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Yo sí lo creo, hermano, como estudioso de la profecía, creo que sí, el tiempo se está acabando hoy. Más que hace 10 años, más que hace 20 años, ahora sí ya lo creo. He predicado por años las profecías, pero ahora sí yo creo que este tiempo es un tiempo de meditar, de reflexionar y de hacer cambios en nuestras vidas. Si no hacemos los cambios hoy, hermano, no nos estamos preparando para el encuentro con Dios, como decía el pasaje. Ojalá Dios quiera que no nos pase lo que le pasó a Israel. Tenemos esa lección. Que no nos pase así. Ya tenemos esa lección. No podemos tropezar como ellos tropezaron. ¿Y cómo vamos a entrar a cuenta? Si no hemos hecho las cosas bien hasta hoy, en 20 años que hemos estado en la iglesia, en 10 años que hemos estado en la iglesia, en 5 años que hemos estado en la iglesia, otros 30 años que hemos estado en la iglesia, si hasta el momento no hemos llevado la vida espiritual como Dios quiere, este es el momento para que nosotros partamos de cero y hagamos un pacto verdaderamente con Dios. Dios quiere que hagamos un pacto verdadero con Él. Y a partir de aquí en adelante, vivir el mensaje como Dios lo dice, como Dios lo demanda. Eso es lo que Dios quiere. Esa es su misericordia, ese es el amor de Él, que Él nos atrae. Y dice que Él, aunque hayamos sido lo que hayamos sido, Él, si nos arrepentimos, dice que Él va a limpiarnos. Dice que si nuestros pecados fueron negros, tan ennegrecidos, van a ser emblanquecidos. Y si nuestros pecados fueron rojos, enrojecidos por la maldad, por el pecado, van a ser blancos como la lana. Y esa es la purificación que Dios quiere de su pueblo en esta mañana. Ojalá Dios quiera, los hermanos que estamos aquí presentes, tomemos en serio esta cosa. Hermanos que nos están viendo allá en California, hermanos que nos están viendo en los otros países, en El Salvador, en Honduras, en México, en otros lugares. Dios quiera que este mensaje te ayude a ti también para que nosotros podamos verdaderamente prepararnos para el encuentro con nuestro Salvador que está a punto de venir. Así que tengamos un feliz sábado a todos y pidámosle a Dios que su gracia nos cubra y nos ayude en este tiempo difícil. Feliz sábado a todos, hermanos. Vamos a terminar teniendo palabras de oración. Amado Padre Celestial, gracias en esta mañana
por esos llamados de advertencia que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos a no caer en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel. Tenemos esas lecciones. Permite que cada uno de los que oímos este mensaje podamos verdaderamente volvernos a ti, a buscarte con todo nuestro corazón, y que tú puedas obrar en nosotros y que nos preparemos para las mansiones celestiales. En Cristo Jesús. Amén.